Bueno, arrancamos la segunda parte de esta cuarta clase del seminario de riego, ¿sí? Bueno, retomando un poquito, hicimos un cálculo de lo que era la cantidad de agua que necesito para un cultivo en un terreno de 70 por 80, ¿sí? Y lo que fuimos viendo cómo, modificando ciertas tecnologías o aportando un mulching que, a ver, el nylon del mulching no es más que un nylon, vieron que se pone el blanco por una cuestión de la atracción de, digamos, para que no levante tanta temperatura como es el nylon negro, pero tranquilamente se puede usar el nylon negro que comercialmente se vende. La ventaja de este Y nylon es evitar la evaporación del suelo. se podría aprovechar y generar también un mulching con hojas, ¿sí? Muchas hojas, residuo orgánico. Lo único tema del residuo orgánico es esto, en una plantación de tomate, así te puede generar mucho bicho, ¿sí? Bicho bolita, alguna babosa, algo de eso, que si los tomates están muy cerca del piso, te lo pueden ir comiendo, o cualquier otro cultivo te lo puede ir comiendo. Pero nada, aporta nutrientes, también tiene sus ventajas. ¿Sí? Dentro de esto, bueno, si fue quedando claro, está buenísimo. Una cosa para varias cosas, lo que decía Matildo. Yo fíjense que en el mismo lote, primero achiqué la superficie. ¿Cómo achiqué la superficie? Y porque eran en línea, entonces ya no riego todo el campo, sino que riego solo puntual dónde está la planta que yo necesito, que yo estoy cultivando. Después fui achicando con el tema de achicar la evaporación o la transpiración. Primero achiqué la evaporación del suelo con el mulching y después achicamos la evaporación y la transpiración por medio de generar un microclima dentro de un invernadero. ¿Podemos generar un microclima fuera del invernadero? Sí, podemos generar un microclima fuera del invernadero. ¿Cómo? Principalmente como lo usa mucha gente acá de la zona, generando cortinas, ¿sí? Cortinas de viento. El viento es el principal ladrón de mi humedad, ¿sí? Entonces la humedad me la va a estar llevando muchísimo el viento, más en esta zona que la humedad ambiente es muy, muy, muy baja. Entonces, si yo tengo una cortina de viento, cosa de elevar el viento y que este viento no me arrastre tanta humedad, voy a tener que echar menos agua. Entonces, bueno, esa cortina de viento también me sirve muchísimo para el control de heladas, ¿sí? Eh, me trae varios beneficios. Generando también un mulching. Hay muchos cultivos que yo me viene bien que quede la cobertura del cultivo anterior. De hecho, en las extensiones grandes, en los cultivos intensivos de maíz, soja, trigo, girasol, de semillas, en el cultivo intensivo se trabaja principalmente con lo que es labranza cero, que se está sembrando sobre el rastrojo del cultivo anterior. Exactamente, no se mueve, no se remueve la tierra, sino que la sembradora directamente siembra sobre el cultivo anterior. ¿Qué genero con eso? Un colchón de residuos del cultivo anterior que me van a evitar que se pierda la humedad. Entonces, en los cultivos donde se trabaja en secano, sí que no se riega, sino que solo se trabaja con la lluvia, la humedad va a aguantar muchísimo más tiempo. Lo podemos ver en el patio de casa si nosotros tenemos un montón de hojas, ¿sí? Un montoncito de hojas. Regamos el patio, regué el montón de hojas y al lado donde estaba seco, donde estaba pelado. Vengo al rato, a las horas, y a donde estaba pelado voy a encontrar que está seco, totalmente seco, y si yo abro, ¿sí?, el montoncito de hojas, voy a ver que la humedad está a flor de piel, ¿sí?, que la humedad me va a aguantar. Si espero al otro día, abro y todavía me aguanta la humedad ahí arriba, y al lado de eso nomás, ya la humedad se fue 2, 3, 4 centímetros para abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a estar evaporando, porque el sol me va a estar calentando también, va a generar evaporación, ¿sí?
Entonces el mulching que yo puedo llegar a hacer, ya sea con el rastrojo del cultivo anterior, me va a venir muy, muy, muy bien. Bueno, espero que haya quedado claro esta partecita. Matilde va a seguir con el tema de agua. Sí. Si hay Una alguna consulta, duda. Daniel. ¿Alguna pregunta Sí. antes? Sí, el rastrojo, ¿qué sería lo que queda? O sea, la raíz, la No, manera en que cortan la planta. rastrojo ¿no? sería hojas, sería por ejemplo, vos sacás el pasto, tenés gramilla, pasto en tu. Tenés, por ejemplo, unos tomates y le salen un montón de yuyo ahí abajo, ¿viste? Arrancás el yuyo, le limpiás, lo sacudís un poquito, cosa que la raíz quede bien pelada, cosa que asegurarte de que se seque, porque hay algunos yuyos que son medio desgraciados que por ahí vuelven a prender. ¿Sí? Ahí vemos todo el rastrojo de un maíz, por ejemplo. Se cosechó el maíz y quedó todo el residuo del cultivo anterior, es el rastrojo. Se siembra, la sembradora de labranza cero siembra directamente ahí arriba de eso. ¿Sabés que la semana pasada, no, esta semana, hace 2 días atrás hicimos un ensayo de siembra directa, sembramos ahí en Villa El Curilebú, no, perdón, en Chosmalal. Hicimos ahí vemos a las plantitas de soja sobre un rastrojo de trigo, será una cosa así. Me va a estar evitando toda la transpiración del suelo. ¿Sí? Ahí hay soja en un rastrojo de maíz. El rastrojo es el residuo del cultivo anterior. Lo que decíamos, en la huerta yo puedo tener los yuyos que voy sacando, los voy dejando al pie del coso, y que se seque. No los tiro, ¿sí? Porque todos esos nutrientes la tierra me los vuelve a incorporar. Ahí tengo un trigo en un rastrojo de maíz, por ejemplo, en la imagen. ¿Sí? En los cultivos que podemos ir haciendo nosotros, si vamos sacando los yuyos, no los saquemos, no los tiremos afuera, a no ser de que esos yuyos estén semillados. Ahí cambia la situación, porque le voy a estar aportando semillas del mismo yuyo que después me van a nacer. Entonces, arrancarlos antes de que semillen y los dejo ahí mismo. Entonces, eso me va a generar una cama, ¿sí? Un colchón de materia orgánica que me va a estar evitando la transpiración, la evapotranspiración. Gracias. Buenísimo. Bueno, yo les compartí hace un ratito un archivo que se llama el análisis de cómo interpretar un análisis de agua. Ahora lo voy a buscar para así ya lo compartimos. En ese habla más o menos de los niveles que tenemos que tener en cuenta. Eso siempre y cuando nosotros podamos mandar a analizar el agua que utilizamos para el riego. Acá no tenemos grandes dificultades, no tenemos grandes concentraciones de sólidos disueltos o grandes concentraciones de minerales que puedan afectar al suelo, ¿no? Porque, digamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el agua que vamos a utilizar para el riego no solo tiene que cumplir la función de hidratar la planta, sino que tiene que también evitar un deterioro de ese suelo. Si yo estoy aportando agua de mala calidad o agua con sedimentos que son perjudiciales para el tipo de suelo que yo poseo, no me va a servir. Entonces, a ver, si tuviéramos aguas que fueran con mucho contenido de calcio y magnesio, estaríamos hablando de aguas duras, ahí sí tendríamos que adquirir un kit de análisis de dureza de agua, o mandar a analizar el agua, pero no es tan necesario acá. Acá tenemos un gran problema que son la cantidad de sólidos disueltos que trae el agua. ¿En qué nos genera un problema? Principalmente en la obstrucción de los microgoteros, ¿sí? O las cintas de riego, y también para ver la cantidad de sal que puede llegar a tener, porque hay veces que puedo obtener agua de una vertiente, y bueno, muchas veces puede llegar a tener la posibilidad de que si hay alguna disolución de una sal, esa sal pueda perjudicar el cultivo. Es bastante sencillo la práctica que se puede hacer para determinar si el agua tiene un nivel de sal muy alta o muy baja. A ver si les voy a mostrar acá. Al lado de la tabla esta que estaba hablando Ariel, vieron que acá tengo este dibujo que es tan sencillo. Esto sería como una electrólisis.
Si el agua que yo voy a analizar no llega a prender una lamparita, yo acá lo puedo hacer con 2 pilas, y si me atrevo un poco más a trabajar con electricidad, puedo hacerlo con, a ver si puedo mostrarle acá, con un enchufe, acá lo tenía, con un enchufe y un foco. Lo que va a hacer el agua, o la sal que tenga disuelta en el agua, va a hacer que el agua se vuelva que conduzca electricidad. Esto generalmente se mide con un aparato que se llama conductímetro, que lo que va a medir es la conductividad del agua, la capacidad de transmitir corriente que tiene el agua. Es un aparato caro, tal vez lo use muy poco. Entonces, si yo tengo dudas sobre un agua, que si tiene mucha cantidad de sal o no, bueno, una de las formas de determinarlo es esta. Viendo si enciende una lamparita, esa agua está con un alto contenido de sal, y ahí sí debería mandarla a analizar para ver si la puedo utilizar o de qué forma puedo utilizarla. Entonces, ese sería un análisis rápido que se puede realizar y no es costoso. No es común que nos pase en esta zona, pero sí esto. Y después la otra es la cantidad de sólidos disueltos que tenga ese agua. Para controlar la cantidad de sólidos disueltos, lo más sencillo es tomar un recipiente, un ejemplo, un balde de 10 litros, tomar el agua como viene, como yo la recibo, ¿sí? Si la recibo de un arroyo o de un canal, y dejarla sedimentar. Si el sedimento es mucho, o sea, imagínense que llegue casi a 1 centímetro en el fondo de ese tacho, y ahí ya estamos hablando de una cantidad de sólido disuelto muy alta. Ahí ya tenemos que empezar a tener en cuenta que vamos a tener que hacer una filtración importante, porque si no, no vamos a poder utilizarlo por el tema de que se va a obstruir a cada rato el sistema de riego que yo poseo, ¿verdad? Y después, a ver, no sé si alguien abrió el archivito, ahí lo voy a abrir para compartir un par de datos. Un segundito, que se me cerró porque se grabó acá está. Ahí, Esto se llama interpretación de un análisis de agua. Acá está. Bien, ahí lo voy a compartir con ustedes. Bien. Acá la tabla lo que tiene son los valores medios que puedo tener en el agua para utilizar para riego. No estamos hablando de agua de consumo, solamente estamos hablando de agua de riego. Me habla de una conductividad eléctrica, ¿sí? Que no pase, esto que dice acá son Siemens, es una unidad de medida. O la cantidad ya si tengo desde 0 a 2000 miligramos, o sea, serían 2 gramos de sólidos disueltos en el agua, es normal. Si ya se supero esa cantidad, ahí ya nos estamos yendo. Piensen que cuando vimos lo que eran bombas sumergibles, las bombas sumergibles resisten hasta 25 gramos por cada 1000 litros. O sea que si por litro yo tengo 2 gramos, ya es un agua con una alta cantidad de sedimentos y sólidos disueltos. Entonces ya ahí tendría que sí o sí ir a una situación de filtrado. Y punto sencillo de poder comprobar, que se hace con tiras reactivas que no son muy caras, es el pH del agua. El pH es el potencial de hidrógeno que tiene, que 7 es el neutro, que es el ideal, pero para lo que son las plantaciones, o sea, para agua de riego, podemos ir de 6 a 8, no habría problema. Si tenemos un agua por debajo de 6, es un agua ácida. Ahí ya estamos con problemas, ese agua nos va a traer inconvenientes en lo que va a ser las plantas o los árboles que yo esté regando. Entonces, el agua acá va siempre generalmente bastante equilibrada, excepto que, no sé, que traiga algún sedimento que la vuelva alcalina, digamos, tenemos acá presencia de muchos volcanes que arrastran sedimentos y puede volverla ácido, pero es muy raro. Pero bueno, hay cositas para tener en cuenta. Y eso sí, lo que haría un deterioro importante en el suelo. Volvemos al caso. Estamos dictando este seminario para lo que es la zona norte de Neuquén. No tenemos grandes problemas con lo que es sales, con lo que es el pH, ni tampoco con lo que es cloro en el agua de riego, o el boro, que si bien es importante, pero si el boro está en un nivel muy alto, también afecta a la planta. Así que
si ¿cómo es? Esta interpretación de un análisis, si lo quieren leer, si tienen alguna duda, no hay ningún problema para que la podamos retomar en la próxima clase. Acá yo les di dos tablitas. Una tabla es con la concentración de los componentes físico-químicos que traen el agua, y la otra tablita habla de los valores necesarios para que un agua sea apta para el riego. Si tenemos que volvernos prácticos, bueno, lo que tenemos que decir que el punto fundamental para el tratamiento del agua que tenemos nosotros no se aleja mucho más que lo que vimos la semana pasada, que es con el filtrado, ¿sí? Un filtrado recuerdan que vimos 3 filtros. Esperen que voy pasando acá. Acá está. El filtro de anillas, ¿sí? Que es el filtro que se utiliza, digamos, el más práctico. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de lavado muy fácil, ¿sí? Y una retención muy importante de lo que es sólidos. Después teníamos un filtro de malla, este es el de anilla, el filtro de malla. Y si tenemos mucha cantidad y de sedimentos como de mucho peso, y sí, ahí sí tenemos que recurrir a lo que son los filtros de arena, que el otro día no los desarrollamos mucho, que por eso quiero retomar. El filtro de arena es, fíjense que por aquí, por la parte superior entre el agua, tiene un deflector que lo que hace es que el agua se separe y la impulsa, o sea, la obliga a pasar por un lecho de arena que empieza con una arena, digamos, fina y va terminando en una arena más gruesa, en una grava, ya casi como piedritas, donde permite el paso del agua y tenemos la salida. La arena lo que va a hacer en este caso es retener todas las partículas disueltas en el líquido que estoy tomando. Estos filtros es muy raro que los tengamos que utilizar, pero bueno, muchas veces si tenemos la provisión de agua y esa provisión de agua viene muy cargada, bueno, tenemos que recurrir a esto porque si no, el filtro de anilla y el filtro de malla se tapa prácticamente en horas de funcionamiento. Si alguien tiene alguna preguntita de lo que estábamos hablando, es más o menos, les vuelvo a repetir, el problema de la interpretación del análisis de agua no es muy común, no tenemos muchos laboratorios cerca para que nos realicen este análisis de agua, pero bueno, si alguna vez tenemos en algún momento que analizar el agua, tenemos una guía para tener en cuenta qué valores que hay que contemplar. Así que recuerden que es importantísimo saber la cantidad de sal que tiene el agua y el pH. Ya después, si tenemos variaciones sobre eso, hay que ir a un análisis físico-químico. Pero una forma fácil de saber si mi agua tiene gran cantidad o no de sal es lo que hablábamos de la electrólisis. Es un cablecito, bien sencillo, con una lamparita, y esa lamparita lo que digamos, necesitamos que tenga es un foquito. Si el agua tiene la capacidad de conducir electricidad, es porque tiene un alto contenido de sal. Una consulta, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha. Cuando riego y después la tierra se va secando, se empieza a poner blanca, ¿a qué se debe? ¿Regás así como aspersión, con una manguera, o se riega así con algo que inundó y el agua después se filtró? No, sea por inundación o cuando riego por aspersión y después ya se empieza a secar, se pone Sí. blanca. Y eso es la manifestación de la cristalización que tiene de sal que debes tener, o en el suelo o en el agua que estás regando. Bien, Tenés gracias. una acidificación del suelo en ese sentido. Es muy común que, ¿vieron cuando se junta agua en algún lugar que después se evapora, que no corrió, o sea que está estancada, va a quedar blanco el suelo? Bueno, producto de la evaporación lo que hizo es separar el sólido que tenía, y si es una sal, si son, digamos, sales, lo que va a hacer es volverse así ese color blancuzco, porque lo que va a hacer es cristalizarse en el momento que se secó. Bien, Así gracias. que ahí si se vuelve muy blanco, podrías hacer la prueba de que si el agua te prende la lamparita, estás regando con un agua con alto contenido de sal o de algún mineral que te está sedimentando la zona de tus plantas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
El otro día nos decían con Ariel que por el tema del agua las plantas se volvían, o sea, crecían, llegaban a un punto y se ponían amarillas, ¿verdad, Ariel? Así te decían. Sí. Bueno, no es que sea también parte de culpa del agua, sino que también hay que ver los nutrientes que tenga el suelo en el cual yo estoy regando. Porque tal vez el agua que yo estoy regando sí es de calidad, pero el suelo al no tener nutrientes, la planta no va a poder absorberlo. Sí, a veces si yo tengo o un frutal o un tomate, por ejemplo, puse un tomate, entonces hago un pocito del suelo, es demasiado arcilloso, y yo para que sea mejor la tierra de ese lugar, le puse tierra buena. Si yo riego mucho, al hacerle como una macetita en el piso, un hueco en el piso, y el piso y el suelo no está drenando el agua, me va a hacer una bandeja eso, me va a hacer un recipiente. Imagínense, yo le puse tierra buena en la parte donde está la planta, me va a hacer como un balde, ¿sí? Entonces, si yo continuamente le estoy poniendo agua, probablemente logre que se pudra la raíz, que se me esté pudriendo la planta por el exceso de agua, ¿sí? Porque no tiene capacidad de drenaje el suelo, ¿sí? Yo veo que la partecita que le puse, pero yo le puse tierra buena y le puse bien abono, claro, pero esa partecita nomás. El resto del suelo no drena y puede ser que me Claro. esté ahogando la propia planta. Es como si yo tuviera una maceta y le echo tanta agua Y no tiene salida. que no tiene salida, está todo el día como con un espejo de agua, se va a terminar muriendo esa planta. El agua se presenta en tres formas, en forma subterránea, ¿sí? La que se llama agua de gravedad, que es el agua que empieza a sumergirse, efecto de la gravedad, ¿verdad? Que esa agua prácticamente el árbol o la planta no la absorbe, ¿no? Porque es en grandes cantidades. Por eso es importante que la tierra esté aireada, sea una tierra no compactada. Porque después tenemos un agua que se llama capilar, que son aguas que son como pequeñas gotas de agua, ¿sí? Se le llama capilar por el tamaño, que se aloja en los espacios donde tenemos aire dentro de la masa de tierra. Y esa gotita, en forma capilar, es tan pequeña que tiene una tensión superficial muy baja y es la que la raíz absorbe. Y después el agua la encontramos también en forma higroscópica, que es el agua que se adhiere a la molécula de tierra, y esa agua tampoco la utiliza la planta. Entonces, si yo le echo mucha cantidad de agua y el agua empieza a descender muy rápido, no voy a lograr que el agua capilar quede estando en el ambiente de la raíz para que la raíz pueda absorberla. Y la otra, como decía Ariel, si yo tengo mucha cantidad de agua que queda totalmente inundado, la raíz es muy posible que de tanta agua que tiene se va a podrir y la planta va a morir o va a caer mucho, se le van a empezar a caer las hojas, van a tener un estado que no es el que buscamos. Bueno, si no hay más dudas, vamos terminando la clase de hoy. Espero que haya servido, espero que se haya entendido. Bueno, si alguno tiene alguna duda, que pregunte nomás, pero eso. O quedamos en el chat del grupo, siempre que hayan dudas. Está re bueno, eso es lo que hizo Christopher, cualquier trabajo que vayan haciendo, váyanlo compartiendo, así lo vemos todos, está muy bueno. ¿Sí? Yo creo que el aprendizaje lo tenemos que ir haciendo entre todos, la transmisión de conocimiento. Está bueno ir transmitiendo conocimiento de compañero a compañero también. Así que eso, gracias Christopher, y si otro hace algún trabajo, que se anime también. Ya que abrís esa ventana de los trabajos compartidos, yo quería preguntarles de una decisión acá en mi casa tenemos un pozo, yo estoy en Chosmalal, y no está en funcionamiento. En su momento anduvo y se extrajo agua, pero no está saliendo agua. Tenemos una bomba y todo, pero no lo están pudiendo hacer funcionar. Y me contaron acá que en el barrio otras personas que tienen pozo lo han purgado con un succionador, con un atmosférico, algo así, me dijo un vecino.
¿Ustedes qué opinan de ese manejo? Si es bueno, ¿saben de esa práctica que se haga con los pozos? ¿O qué mantenimiento se le puede hacer a un pozo también? Sí, el tipo hay distintos tipos de pozos, porque hay pozos que son más grandes y pozos que son un tubo nomás, ¿sí? Es una Claro. perforación. Sí. Si es tipo perforación, hay que ver la profundidad, pero puede ser que vaya acumulando arena abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen con el atmosférico? El atmosférico trabaja por vacío, genera un vacío en el tanque y va a estar absorbiendo, por eso tiene una capacidad grandísima de absorber sólido. Entonces puede ser que esté absorbiendo eso, que utilicen como para limpiar, entre comillas, el pozo, ¿sí? Para sacarle esa arena que se fue acumulando. Entonces, si a vos se te fue acumulando arena en el pozo, como que tenés menos capacidad Deducción. claro, de capacidad de agua en ese pozo, porque se te fue para arriba el pozo, como quien dice. Claro, ¿sí? Se te fue llenando de arena, entonces tenés que poner la filtración que vos tenías que tener ya no la estás teniendo porque se fue, digamos, llenando el pozo de arena y ya el agua no tiene espacio donde entrar. Una es esa y la otra puede ser también que si bajó el nivel, ¿sí? Y vos tenías una bomba centrífuga, recuerden que las bombas centrífugas no te absorben mucho más allá de los 6 o 7 metros. A lo mejor tenés esa cantidad de agua, pero habría que por eso, uno, ver la cantidad de metros de profundidad que tenga la perforación, el tamaño de la perforación, y sí, muchas veces lo que se hacen es, o también con un bombeador, ¿recuerdan la bomba de diafragma que hablábamos? Que es que es como un volante con un pistón. Bueno, con eso lo ponen a trabajar, le echan agua y lo ponen a sacar agua y eso saca mucha cantidad de sedimentos para que un pozo vuelva a tener nuevamente una capacidad de filtración que a vos te sirva para regar. Sí. Si el pozo es grande, si hay pozos tipo aljibe, ¿sí? Vienen unas bombas sumergibles que son que tienen una gran capacidad de impulsar sólidos, ¿sí? Como las paletas están más separadas, bueno, la distancia entre el colector y eso, tiene mucha capacidad ahí tenemos, de desagüe pluvial, a esa que dice, bueno, hay de esas que tienen una gran capacidad de impulsar sólidos y en ese caso sí vos podés bajar la bomba entera hacia abajo. Pero eso, tiene que ser un pozo de un tamaño considerable que te puede entrar la bomba. En el otro caso, si el atmosférico te puede llegar a hacer el trabajo y no es mucha profundidad, puede ser que sí, que te haga un buen trabajo el atmosférico, porque te va a estar absorbiendo los sólidos que te están obstruyendo el pozo. Sí, el pozo yo lo medí y tiene 3,5 metros, no es tan... Es bajito. Y sí, es bajo, está cerca, o sea, es el barrio Las Flores, está cerca del río también. Y acá los vecinos todos tienen agua, porque yo también pensé que se podría haber secado, pero los vecinos tienen agua, así que quería saber si esa práctica era recomendable. Sí, y en el principio, ¿de cuánto era el pozo? ¿No tenés idea? No, esa información ya no la tengo. Yo lo medí actualmente. Anteriormente no sabría decirte. Pero debe estar obstruido por sedimentos, por arena, o puede haber tenido un derrumbe, a veces, muchas veces lo que tienen que colapsan el propio pozo, porque es muy bajo para ser 3 metros. Tal vez Claro. se puede llegar a limpiar, se puede llegar a ver. Tal vez esa arena se puede retirar, y si tuviste un colapso de lo que es el pozo, se tiene que nuevamente perforar. Es más sencillo porque ya... Entonces, ustedes me recomiendan que sí, que estaría bueno lo del atmosférico. Sí. Sí, Otra forma, sí. si no es un pozo tan profundo, lo que se hace es se mete una manguera rígida con una bomba que libere presión abajo y lo va a hacer rebalsar y vas a quitarle muchísima cantidad de sedimentos. Y al hacerlo con un motocompresor, al mandarle aire a presión, debería de saltar toda la arena que tenga. Pero es que tendría que ser muy grande para que te pueda llegar a un ejemplo. Ese pozo debe tener, no sé, un diámetro de 2 pulgadas, 3, no sé qué tamaño tendrá, pero por eso te digo una bomba centrífuga que metes una manguera y que la haga rebalsar, que limpie todo la perforación.
Mati, podríamos cortar la grabación, así no Sí. se hace tan larga. Ahí cortamos.